ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a continuación a conversar, a charlar, a entrevistar al ex ministro de Finanzas, el economista Fausto Ortiz de la Cadena. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Un comprendido para empezar el diálogo. ¿Cómo está, Alcides? Gracias por la entrevista. Saludos cordiales a usted, a Andrés y a la gente que escucha el programa. Figurativamente, Fausto, el Ecuador es como una persona que en la esquina izquierda está con un sombrero esperando una dádiva y en la otra esquina con una olla raspando lo más profundo para ver si consigue el último pedacito del arroz. Así está el Ecuador. Mire, escuchaba al ministro de Finanzas que salvó un poquito el mes de noviembre con alguna facilidad que le dio la Corporación Financiera Nacional para pagar el mes de noviembre a la burocracia. Y ahora en el mes de diciembre, que los pagos son más fuertes, está hablando de préstamos emergentes de la CAF, préstamos que le da también el sistema financiero con este tema de los CETES, que las cooperativas pequeñas y grandes también están colaborando, los empresarios, por ahí algún anticipo del impuesto a la renta de diciembre y enero, está colocando bonos y está cobrando impuestos por adelantado. Pero eso es para diciembre, por Fausto. Y el mes de enero, ¿cómo hacemos? Denos una orientación, Fausto. Buenos días. Sí, es un ministro que arranca sin experiencia en el sector público. Usualmente así arrancan los ministros de Estado. Sin embargo, ya empieza poco a poco a afianzarse algo más. Hay debilidad en el discurso todavía de la comunicación. No es adecuado señalar que estoy tomando deuda para pagar sueldos, digamos, porque eso es inconstitucional. O sea, el sueldo se lo paga con los impuestos, punto, ¿verdad? No puedo señalar que estoy tomando deuda para pagar impuestos. Internamente en el Ministerio de Finanzas me imagino que tendrán los espacios presupuestarios correspondientes para fondear la caja fiscal y hacer el cuadre contable para decir, aquí cobré impuestos y con esto pago los sueldos. Pero ahí eso es un tema delicado que hay que irlo dosificando, aprendiendo. Como usted decía, le tomó una plata a la CFN, plata que no debió haberle tomado, porque la CFN tenía unos recursos que había recibido de algún multilateral para una función específica de crédito, lo tenía ahí en el Banco Central y de repente el Ministerio de Finanzas vio plata y se la quitó, poniendo en aprietos a la CFN, que si le hubieran contado a la CFN, quizás la CFN le hubiera dicho, mira, ¿quieres plata? Aquí tengo algo de liquidez, hemos tenido tal utilidad, toma y de aquí te paso la plata y no ponerlo en aprietos quitándole la plata que no le pertenece al Ministerio de Finanzas. Pero así van sorteando el mes de noviembre, al mes de diciembre, se suponía que debemos esperar unos 1.200, 1.300 millones de impuestos, que es lo que este mes recauda históricamente. Sin embargo, hasta el día de ayer los impuestos no llegan todavía a 700 millones de dólares. Y todavía nos falta ver en estos 10 días que tiene todavía 2023 hasta cuánto llega a esos impuestos para poder desde ahí pagar sueldos, pagar intereses de deuda, pagar el bono de desarrollo humano, pagarle algo a la seguridad social. Claramente no alcanza. Pero el 23 está jugado, o sea, esto ya terminó. Hay que trabajar ya en el 2024. Claro, hay que trabajar en el 2024, pero los escenarios siguen siendo lo mismo, el déficit. Tenemos un déficit que dicen que es 5.789 millones. Hay que pagar de deuda externa. Y entonces hay que buscar otra vez un acuerdo con el Fondo Monetario, hay que acudir nuevamente a los multilaterales o las otras medidas, por Fausto. El tema de los subsidios de los combustibles, o tal vez elevar el IVA del 12 al 15%, ¿no le parece? Mira que es interesante que ya el ministro está empezando a hablar de la focalización, está empezando a hablar del problema de los subsidios y eso es algo tremendamente positivo.
porque si hay 5.000 o 6.000 millones de déficit fiscal en el 2023, que no es responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad del anterior, y hay una misma cantidad de déficit fiscal para el 2024 y quizás un poquito más también, entonces eso de ahí no se puede cubrir con IVA, no se puede cubrir con impuestos, porque no se van a subir 6 puntos o 10 puntos del IVA para poder cubrir el déficit fiscal. Claramente ahí la causa de ese déficit fiscal es este Estado que cree que es rico y cree que puede dar subsidios a los combustibles que pueden ser en el 2023 algo así como unos 5.000 millones de dólares. Hay que trabajar en ese campo fuertemente, hay que ver cómo se focaliza, hay que ver a quién se focaliza, y yo creo que hay que focalizar el diésel. La extra no soporta focalización, la extra debería incrementarse algo el precio, si quieren hacerlo gradualmente, hacerlo gradualmente. El precio del petróleo, y esa es la parte más dura, ¿no? Por suerte el precio del petróleo ha caído y el subsidio se disminuye. Dice, pero ¿cómo que por suerte si nosotros somos exportadores de petróleo y nos interesa que el petróleo esté alto? ¿Verdad? Lo que hay que hacer es corregir el tema de los subsidios de combustibles. Y entonces yo creo que soporta la economía un incremento gradual hasta llegar a $3 en la extra y quizás a 2.50 en el diésel para soportar estos 17 meses que le quedan al gobierno del presidente Novoa. Fausto, pero un ajuste vía focalización de los combustibles no resuelve el problema del déficit presupuestario, pues. Sí, claro, por supuesto, dependiendo del tamaño del ajuste. Si decimos que son Ah, 5.000 millones de dólares que estamos perdiendo al año por el tema de subsidios, corregir ahí 1.500 millones de dólares te ayuda enormemente porque es un tema recurrente. Este, mira, estaba viendo las cifras de consumo de combustibles de los últimos 12 meses hasta octubre. Estamos ya cerca de los 16.000 millones de galones. O sea, hace 3 años estamos en el barrio de los 13.000 millones de galones. Ahora estamos en el barrio de los 16.000 millones de galones. Hay un incremento enorme. Y si ahí uno dice que hay $1 de subsidio, para ponerla fácil, aunque creo que hay que por ahí quizás $2, pero $1, solamente ahí hay 1.600 millones de dólares que estamos desperdiciando, regalando a quien no le necesita en buena parte. Y están consumiéndose 1.500 millones, 1.400 millones de galones de extra y ecopaís. Y si ahí decimos otro dólar más que esté eso subsidiado, estamos hablando de otros 1.500 millones de dólares. Entonces, ahí juntando los dos son 3.000 millones de dólares que el país está regalando a quien no necesita en su gran mayoría. esta reforma tributaria que ya fue aprobada por la Asamblea y también por el Ejecutivo y ya es ley de la República porque ya está publicada en el registro oficial. ¿Qué cantidad de dinero va a dar para el próximo año finalmente? Porque se hablan de muchas cantidades y finalmente este problema tampoco lo resuelve esta ley. Este, para el próximo año, ni un solo dólar. ¿Por qué? Porque van a recaudar quizás 900 millones de dólares Para el en el 25. primer trimestre del 2024 que sirven para pagar algo de los 5.000 millones de dólares de atraso que tiene el 2023. Por lo tanto, esa plata entra tarde para pagar lo del 2023, que lo que es lo mismo que el 2024 vas a partir con un déficit fiscal arriba de 5.000 millones de dólares y un atraso superior a los 4.000 millones de dólares netos después de que cojan esos recursos de la reforma tributaria para pagar los atrasos. Fausto, ¿usted es partidario de imponer impuestos a las grandes ganancias de las empresas a partir del próximo 2025? A ver, eso no hay todavía, eso no está en la ley, ¿no? No, eh, no. el- en la ley lo que te dice es hoy día a las grandes empresas, que son 500 los grandes contribuyentes, a esos aumentemos en la retención, que en vez de que se retengan el valor actual de 1,75, aumentémosle un poquito la retención en función de su generación de utilidades. ¿Eso qué hace? Le da plata al fisco mensualmente, permite que no haya
algún esquema de financiamiento que tengan las empresas pequeñas que le cobran, le pagan a la grande, le retienen y no le pagan al fisco. El SRI hace un buen análisis, prefiero controlar a 499 empresas que a 13.000 contribuyentes que hacen las retenciones a estas empresas. Entonces, está bien. Ahora, en algún momento salió una intención de poner en la ley de cobrar impuestos especiales a la banca, digamos, ¿no? Que es un gran contribuyente. Entonces yo digo, yo prefiero que a la banca la incentiven a colocar más crédito. Eso necesitamos mucho más para que la economía se dinamice. Hoy día el crédito está creciendo 10% hasta el mes de noviembre comparado con noviembre del año pasado, cuando un año atrás el crédito crecía 14%. Mientras más crezca el crédito, más oportunidades tenemos de mejorar la economía, más oportunidades tenemos de mejorar el empleo. Al final del día, nuestra preocupación debe ser el empleo, porque en el empleo también está escondida una parte del problema que tenemos acá grave, que es la seguridad. Otra pregunta, ¿verdad? Este tema a propósito de que necesitamos dinero y estamos viendo por dónde sacar el dinero que requiere el Estado en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, restituir ese 5% del impuesto a la salida de capitales. Ahora está en el 3,5. Argentina lo acaba de hacer a través de mi ley. De repente nos podría dar algún ingreso importante, Fausto. Mira, ese es un tema, yo tengo dos banderas de lucha en el tema tributario que no son tan complicadas. Una es ¿no? La Corte Constitucional había dispuesto que desde el 1 de enero del 2024 el ISD baje otra vez al 2%. Porque cuando hicieron ese aumento del 2 al 5 ya por el 2010, fue inconstitucional, de acuerdo a la Corte Constitucional, y por eso dicen desde el 2024 de enero bajas al 2% como estaba antes. Y la Corte Constitucional luego dijo, hace unas cuantas semanas, dijo, mira, como la muerte cruzada nos está complicando un poco la parte operativa, entendemos que el gobierno no ha podido hacer las cosas bien, entonces ese 2% que vuelva a bajar el 1 de enero del 2025, es decir, nos deja un año entero todavía con la posibilidad de tener un impuesto a la serie de divisas que no sea el 2%, sino un poco más alto, como está hoy día, 3,5%. Y entonces el gobierno, por decreto, no por ley, por decreto, en este 2024 que viene, podría establecerlo en el 3,5%, establecerlo en el 4% o regresarlo al 5% de forma temporal. Es decir, que temporalmente queda en el 4, en el 5 o en el 3,5%, y después de un año va a regresar al 2% que estuvo antes del 2010. Yo creo que eso es una alternativa viable, posible, que no afecta y no espanta recursos, porque cuando la gente trae recursos es para invertirlos y cuando los vaya a retirar va a ser seguramente después del 2025 cuando ya sea 2%. Esa es una. Y la segunda es la seriedad que puede significar que el decreto ley tributario del presidente Lazo, que le mandó la Corte Constitucional y se lo aceptó, en el que daba marcha atrás de la reforma tributaria del 2021, que le quitó las deducciones y le puso impuestos a las personas que ganan 2.000 para arriba, eso lo quitó. Y es un decreto de ley que tiene que revisarlo la Asamblea. Yo creería que la Asamblea podría decir, estoy en desacuerdo con tu decreto de ley, zafa con tu decreto de ley y sigue como estaba antes. Y eso le va también a darle algo de respiro al gobierno, quizás 300, 500 millones de dólares en esa recaudación de impuestos a la renta de ese segmento poblacional que gana de 2.000 dólares para arriba, que fue muy golpeado porque se le puso un incremento brutalmente fuerte, no tan alto, pero sí brusco, digamos, no fue poco a poco. Y entonces, y en el camino, pensar en una reforma tributaria que vaya dosificando mejor aquello, pero tiene esa oportunidad también. Usted hablaba del tema de las reducciones tributarias, ¿verdad? ¿Y qué hay Sí, con sí, las exoneraciones? Con sí, o sea, no, exoneraciones, el tema ese que te decía, te exige la factura para que puedas deducir claro, hasta claro. tanto, tanto y tantos de ciertos sectores de salud, educación, medicina y vestimenta. El ministro también hablaba de que por nada del mundo él va a tomar parte de la reserva monetaria. ¿Lo deja tranquilo ese anuncio, Fausto?
No, no, porque, eh, mire, así, vamos a hacer este ejercicio. Ya, Usted tiene hoy día en el bolsillo $500, ¿no? Que son los 5.000 millones de reserva internacional. Andrés, que lo veo en la pantalla peleando con el Zoom, te tiene que pagar $100, ¿verdad? Entonces, si es que no ocurre nada, el 31 de diciembre usted va a tener $600. Los 500 que tiene en el bolsillo más claro, los de los 100 que 100 le iba más. a pagar Andrés. Y Andrés estaba prohibido en el ejemplo de quitarle $100, quitarle plata. Pero viene una ley que le dice, ya no te voy a pagar, ahora me vas a reperfilar los esos $100 a 30 años plazo. ¿Con cuánta plata se queda usted? Con los mismos 500 que tenía, porque no va a cobrar los 100 de la persona que le había ofrecido. Entonces, eso equivale a que te hayan metido mano en la reserva. Porque lo normal hubiera sido que tengas tus 5.000 millones de reserva, más 1.000 millones que te iba a pagar el Ministerio de Finanzas y hacer 6.000 millones de reserva. Y ahora te vas a quedar con los mismos 5.000 porque los otros te lo van a pagar a 30 años plazo. Es exactamente igual. La reserva del Banco Central necesita incrementarse. ¿Y por qué necesita incrementarse? Porque mire que el 1 de enero de este año, la reserva estaba en 8.500 millones de dólares. Y si no ocurre nada extraordinario, que entra algún crédito importante de internacional, la reserva terminará en 5.000 millones de dólares en este año. Qué Es decir, bárbaro. hemos 3.000 utilizado tres millones. mil quinientos millones de dólares de la reserva para pagar al exterior los compromisos. Claro. Entonces, el año 2024 va a ser más complicado que el actual en recibir plata. ¿De dónde vas a sacar los 3.500 millones que te está demandando la operación normal con el exterior, usando como referencia el año actual? No hay forma. Entonces, lo ideal era que el central empiece a cobrar los valores que tenía programados, pero están cómodos en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, en esa actitud, y tan cómodos están que lo han dejado en la ley y lo han quizás aupado y apoyado, y ahora también están cómodos diciendo, mira, ahí hay un oro, ¿verdad? Que si lo vendo un poquito, me marca utilidad, y si me marca utilidad, como yo soy el dueño del Banco Central, me puedo coger esa plata también para pagarle a los municipios. Ahí también hay una suerte de repetir lo que se hizo en el 2009, pensando que vamos a tener resultados diferentes. 8 de la mañana, 49 minutos, 8 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Fausto Ortiz de la Cadena, ex ministro de Economía. Continúan las preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de este programa. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy buenos días al licenciado Alcides Ezequiel Montilla y por supuesto a nuestro invitado, el ex ministro de Economía y Finanzas, además experto consultor en el sector privado, el economista Fausto Ortiz de la Cadena, en efecto, como bien decía Alcides, eh, y para toda la audiencia del sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista. Oiga, don Fausto, siguiendo las preguntas que hacía Alcides y escuchando, me quedé un poco preocupado porque, eh, es decir, el Congreso, la Asamblea, mejor dicho, porque así es como se denomina el Parlamento, según la Constitución, todavía tiene la potestad de ratificar o de negar ese decreto ley que pasó el presidente saliente Guillermo Lasso, que lo aprobó la Corte Constitucional, y si no lo acepta, permanecería ese impuesto para quienes ganan más de $2.000, pero que le cayó muy fuerte, que fue un golpe muy fuerte para la clase media ecuatoriana. Sí, eso dice la Constitución cuando habla de muerte cruzada y habla de los decretos ley, le da la ruta, es decreto ley que te lo aprueba la Corte Constitucional para que vea y evalúe la urgencia, pero tiene que ser ratificado por la Asamblea. No estoy muy seguro el plazo, si le da una semana, 15 días, 30 días, pero eso está así normado está escrito en la Constitución y supongo que en alguna ley estará por ahí también eso normado. En algún momento usted se acuerda que el expresidente Correa decía,
todo lo que el presidente Lazo ponga como decreto de ley en este periodo de tiempo, nosotros lo vamos a anular. Eso es lo que de alguna forma Sí, señalaba. ellos están diciendo eso. Claro, entonces eso sí, eso está en los artículos de la Constitución correspondientes a la muerte cruzada, cuando corresponde, cuando le toca al gobierno al gobierno hacer tomar la iniciativa. Ya, pero recordemos que estaba el tema de las deducciones. Las deducciones sí se están aplicando desde ese momento. Sí, hoy día se hizo un cambio, no está exactamente igual como estaba hace 3 4 años, se ha hecho un cambio, hay un alivio seguramente impositivo en las retenciones que le hacían a los empleados que ganaban más de $2,000, porque ese alivio se siente por el otro lado en un faltante de recursos al SRI, Ministerio de Finanzas, y eso hay que chequearlo cuando lo van cuando la Asamblea va a decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con ese decreto de ley, aprobémoslo, o cuando van a tomar algún tipo de decisión. Pero no es tan alto lo que paga el impuesto a la renta la persona que gana $2,000 para arriba. No es tan alto. El tema es el incremento, porque antes pagaba 100 y de repente le tocó pagar 1,000 sobre un ingreso Claro, de quizás al año de 25,000. Ese incremento fue el alto, no se lo dieron dosificado de a poco. Acá pagamos impuestos arriba de $2,000, cuando el que gana más de $2,000 paga muy poco y el de más arriba ese empieza a pagar. En otros países, Colombia, en otros países, el 2,000 ya empieza a pagar, pero no nos acostumbramos a ciertos estándares internacionales en tema tributario y nuestra excusa es, porque ¿para qué pago impuestos si no me dan nada? Y entonces ahí estamos atrapados en a quién le corresponde hacer las cosas primero. pero Fausto, cuando ya son las 8:52 minutos, 8:52, ¿puedes explicarnos ahí, detenernos un poquito ahí, en la parte de, a ver, el que él o la persona o la señora que gana $2,000, eh, antes pagaba $100, como tú dices, mensualmente, y de pronto, brum, se le subió esto a 500? Los que ganan más, los que ganan 5,000, 6,000, 7,000, ¿qué pasa? En ese caso sí ya es más alto. ¿Y cómo es en Colombia para tener la comparación? Sí, a ver, el impuesto a la renta en la cabeza nosotros decimos es 25%. Ese es el número de impuesto a la renta que tenemos en la cabeza cuando alguien te pregunta cuál es la tasa impositiva de Ecuador, decimos 25%. Eso es cierto en la parte corporativa, ¿no? Las empresas pagan 25%, aunque si le preguntas a la empresa te dice, la verdad que yo pago más porque también tengo que pagar 15% de utilidades a los trabajadores, pero eso se lo llevan los trabajadores. El SRI, el recaudador de impuestos, se lleva el 25%. En las personas ocurre diferente. Dependiendo el nivel de ingreso, hay una tabla, ¿no? Que te dice, si usted gana hasta, te voy a inventar el número de memoria, si gana hasta $13,000 al año, usted paga impuesto a la renta cero. Y si gana más de, me vuelvo a inventar, $70,000 al año, usted paga un impuesto a la renta para el valor inmediato anterior, 30%, y para el excedente, 35%. Entonces, al final es un valor de impuesto a la renta que, dependiendo de dónde cae tu ingreso anual, va a caerte en la tasa impositiva efectiva. Y entonces, el que gana $2,000, para hacer el ejercicio fácil, al año gana $24,000. Y si a esa persona le dicen ahora, por tus $24,000, vas a tener que pagar $1,000 de impuesto a la renta, a esa persona le están diciendo, tu impuesto a la renta es 4%. Entonces, 4% es relativamente pequeño, pero el tema acá otra vez es el impacto, porque antes esa persona no lo pagaba. Entonces, quizás ahí hay que hacer ese ejercicio de gradualidad, si quieres, corregir la tabla, o simplemente decir, ¿sabes qué? Qué pena, nos toca pagar de esta manera en el impuesto a la renta de la gente que gana, porque tienen de dónde sacar, que es el 33% de la población que tiene empleo fijo, mientras el 67% no tiene empleo fijo y no tiene cómo pagar ningún tipo de impuesto. Entonces, ahí hay que Y lo hacer el que, y lo que ejercicio. tienen el RICE y ese tipo de cosas. O sea, el Ellos RICE, pagan, digamos. si ellos no pagan en base al ingreso ni a las ventas, ellos pagan una tarifa
una Fija, tarifa fija. El RIMPE, por ahí tuvo que Rimpe, ver, Rimpe se llama, perdón, por ahí Rimpe. hay un cambio también, que hubo algunas exoneraciones que la ley estaba incorporando también. Hay que ir chequeando, pero lo que decía es, hay la oportunidad, eso tiene que evaluar el gobierno, de sin desgastarse y perder tiempo en mandar una ley tributaria para subir impuestos, ¿verdad? Una segunda ley tributaria sería demasiado, porque hay otros temas también urgentes, de evaluar qué hacer con ese decreto de ley que tiene que pasar por la Asamblea para su ratificación. Ok, las 8:57 minutos, 8:57, son las 7:57 en el territorio insular de Galápagos. Estamos dialogando con el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, y conocido, como decíamos, consultor, especialista en materia financiera y económica, con quien estamos en punto de vista en este jueves 21 del mes de diciembre. Alcidito, quedan 4 días para Navidad, don Alcides. Nada más y pocos días más para que termine el año, oiga. Bueno, Fausto, otro análisis respecto a este proyecto que ha enviado el presidente, ¿verdad? De una reforma al sector eléctrico. Es indudable que necesita inversión extranjera, porque si no, vamos a seguir con los apagones, a más de que los problemas del estiaje tampoco los podemos resolver fácilmente. Pero, ¿qué pasa en el sector eléctrico cuando viene un inversionista extranjero a poner su plata? Se va a encontrar con los precios políticos de las tarifas, digo yo, ¿verdad? Se va a encontrar con una cantidad de obras que no terminan o están terminadas y no funcionan convenientemente. O sea, tiene que hacer mucho y la inversión va a ser muchísima. ¿Cuál es su comentario, Fausto? Ahí yo siempre digo, yo no quiero pecar de todólogo, yo trato de enfocarme en mi parte fiscal por la experiencia en el Ministerio de Finanzas. Yo supongo que en la parte eléctrica tocará revisar ese proyecto de ley. Habrá espacio para las nuevas tecnologías, ¿no? De pronto si alguien dice, ¿quieres poner energía solar? Entonces aquí está la forma en cómo vamos a calcular el precio al cual te vamos a pagar ese tipo de energía cuando se conecte a la red y de una fórmula que sea predecible. Pues si no es un tema predecible que pueda pasar el mensaje de que va a ser de acuerdo al mercado y que me va a poder permitir pagar mi inversión, la verdad es que la gente no va a venir. Los temas hidroeléctricos, esos son temas que el Estado tiene que ir corrigiendo de los muchos proyectos que tiene todavía que no han terminado, que tiene que ver cómo lo hace. Ojalá que el proyecto de ley te permita incrementar la capacidad eléctrica, que el Estado se desvincule de algunos intereses que tiene ahora para ir incrementando la electricidad y pueda enfocarse en corregir los problemas que tiene en algunas hidroeléctricas que no han entrado en operación todavía. El ministro de Finanzas ha dicho que para el próximo año, dice que para mayo, es muy probable que se sienta a conversar con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda y adquirir nuevos créditos. También tendrá que hacerlo con los multilaterales, de repente con la CAF, con el Banco Mundial, porque se necesita dinero en este momento. La situación económica del país, ¿de qué manera puede presentarse ante estos organismos buscando recursos, habida cuenta que, por ejemplo, el riesgo país no deja de bajar, sigue más o menos en 2.000 puntos, Fausto? Sí, está en 2000 puntos. Afuera no entienden cómo un país que dice que es pobre, un país que no puede pagar sus deudas y que solamente pasa de refinanciación y reestructuración tras reestructuración, cómo puede regalar y votar y no cobrar 5.000 millones de dólares anuales Subsidios. de subsidios combustibles. Ahí la solución la tenemos nosotros. O sea, quieren solucionar, ahí está. Toma de decisiones, ¿verdad? No le pueden pedir siempre a la gente de afuera que me prestas plata, bájame la tasa de interés, no te pago y te pago después, para poder operar cuando tienes tú y ahí al lado tienes la solución. Está sentado en la solución. Entonces, en algún momento alguien te va a decir, no puedo aceptar lo que nos estás planteando y mira cómo te las arreglas. Mira el caso de Argentina, que es lo más cercano que tenemos, que es una dinámica distinta.
viene en menos de 10 días, Milei habla con la CAF y le dice a la CAF, préstame plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional. No le dijo al Fondo Monetario Internacional, no te voy a pagar, reestructúrame. Le dijo a otro financista, ¿qué es lo que hay que hacer? Préstame plata, le pido a Pedro para pagarle a Juan. Esa es la mecánica nuestra. Y en el camino, tratar de que la economía crezca. Porque si la economía crece y mantenemos el mismo nivel de deuda que tenemos actualmente, entonces la deuda se va achicando. Esa es la ruta, pero no la ruta no es, estamos fregados, sentados sobre 5.000 millones de dólares en subsidios, que no los puedo tocar porque me caigo al día siguiente y no me quiero caer porque quiero ser presidente de la República después de 18 meses, entonces dame tú la mano y repetirme esta deuda a 5 años, 10 años, 50 años, como lo acaban de hacer con el Banco Central, que indefenso tiene que aceptar lo que la ley le señala. Entonces, ahí hay que corregir, y esa es nuestra clase política. Nuestra clase política tiene que tomar conciencia de que hay que tomar correctivos, que para eso fueron electos, y si no, entonces nos tenemos que esperar otros 17 meses para ver una economía estancada como está la actual. Fausto, ahora que usted habla de Javier Milei, presidente de Argentina, él actuó rápido, ¿no? Apenas se posesionó en el primer discurso, ya sabíamos lo que iba a hacer. Bueno, lo dijo también en la campaña, ¿verdad? Pero ahora, en estos días, con el paquete de medidas son 366, 366. Deroga los controles de precios en la economía, flexibiliza el régimen laboral, abre la privatización de las empresas públicas y deroga la ley de alquileres, entre otras. Entonces la pregunta es, ¿por qué si mi ley lo anuncia y lo va a hacer? ¿Por qué no lo hacemos nosotros en la medida de nuestras posibilidades? ¿Por qué no? Mira, hay cosas que son de forma, que no dan mucha plata, pero son de forma. Decía Milei, hemos puesto en venta 500 vehículos de una dependencia, ¿no? O de varias dependencias. Me suena muchísimo 500 vehículos de un solo ministerio, pero quizás sea así. Acá lo mismo. Acá Claro, tienes que pues. ir viendo cómo le pides a los ministros de Estado que aparte de que vean cómo operan sin plata, aparte cómo hacen plata con los activos que tienen. Entonces ahí hay que trabajar, hay que ponerse a pensar qué hacer. La diferencia es que Milei ha estado 2 años pensando que este año iba a ser presidente de la República, mientras que nuestro presidente se encontró con la presidencia de la República y está trabajando sobre la marcha, digamos, ¿no? Y está tratando de hacerlo bien en el tema tributario, acaba de pasar una ley interesante en el tema energético y va cumpliendo sus ofertas, que era una ley mensual para tener a la Asamblea trabajando en proyectos que quizás no son de mayor trascendencia, pero sí eran importantes. A Lazo le costó tiempo y no pudo pasar la ley de zonas francas, a Lazo le costó mucho y no pudo pasar la alianza público-privada y este presidente la ha pasado en su primer mes. Pero hay muchas cosas que se deben hacer y están, yo creo que eh, asustados con el tema de la desesperación de la plata. Yo creo que ahí hay que tomar algo de calma. Yo recuerdo en el 2005, cuando yo era subsecretario del Tesoro, estamos hablando de hace ya casi 20 años, lo normal era que haya ciertos atrasos, inclusive había ciertos atrasos con el salario. ¿Ya? Entonces, el país no es que nunca ha vivido un momento de atraso a nivel salarial, sí ha habido. Si no puedes pagar los sueldos completos ahora hasta el 31 de diciembre, págalos el 5 de enero, o sea, la gente te va a poder soportar que le pagues el 13º puntual, que ya está siendo pagado, que le pagues el 80% de la nómina a ciertas dependencias, el 90% a los que son más críticos y te quedas con un colchoncito para los primeros días de enero. Entonces, hay cosas que tiene que hacer el gobierno, no puede cargarse de siempre a un solo sector. Ojalá pueda, con calma, no meterle mano a las platas que no le pertenecen, porque eso hace más daño a el entorno y la tranquilidad. Milei ha liberalizado la economía y quiere privatizar lo que más pueda de las empresas públicas, con el antecedente de que allá la inflación es muchísimo mayor que la nuestra y también el dólar pues se ha extralimitado, lo que no ocurre acá, que acá tenemos dólares. Pero algo debemos de hacer, pues, ¿no? Porque tampoco vamos a tener tanta cantidad de plata
en las empresas públicas que están ahí votadas y que ya están pues sin funcionar. Algo hay que hacer, ¿verdad? De repente, utilizar la consulta popular para hacer alguna pregunta que vaya a facilitar, por ejemplo, la presencia de la inversión extranjera necesaria indudablemente en el tema, por ejemplo, eléctrico, para generar empleo, inclusive, pues, Fausto, ¿no? Sí, sí, la consulta hay que pensarla bien. La consulta no puede soportar cualquier cosa. La vez pasada conversábamos en las redes sociales con alguien que decía que hagan la consulta para liberalizar el precio del combustible. Entonces, no puedes consultarle a la No, no, gente, no, ¿quieres que te suban la no, gasolina? ¿Quieres que te suban los impuestos? Eso no se consulta, eso no, se no. analiza y se toma la decisión. Y la defiendes y la peleas o te caes en el intento. Hay cosas que tiene que hacer el gobierno, hay cosas que le corresponde al gobierno evaluar y empezar a mostrar mucho más efectividad en las decisiones. Hay temas, el tema de seguridad es importante, hay que trabajar duro en eso, hay que ir pasando mensajes fuertes. Aquí esta poca plata que he logrado conseguir, la estoy destinando a la seguridad, aunque me esté costando el resto de cosas, ¿no? Seguridad, viabilidad, cosas de esa naturaleza, tomar deudas para esos sectores importantes, a eso hay que hacerlo y trabajarlo. Hay que hacer caso a los multilaterales, la puerta y la ventana del Fondo de Riesgo País está cerrado, pero no hay como decir no me interesa el riesgo país y que esté arriba no me importa, porque sí importa, porque es al país entero que le golpea tener un riesgo país tan alto, porque eso aleja la inversión. ¿De qué me sirve a mí una buena ley para traer plata si me van a decir tengo que traerla a tu país en un proyecto que me rinda más del 20% de rentabilidad? Eso mata cualquier posibilidad de llegar al país plata. 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el ex ministro de Finanzas y Economía, Fausto Ortiz de la Cadena. El ingeniero Andrés Mendoza continúa con más preguntas. Ingeniero. Gracias, Alcidito. Y en la parte final, estaba leyendo hoy día en la prensa, estuve leyendo en El Universo, y ahora también en Expreso, temas económicos, y uno que me ha llamado la atención es este que, bueno, para nosotros es muy importante, especialmente para la provincia de Guayas, y dice que Guayas es la provincia que más aporta a la economía del país, representa el 30% del Producto Interno Bruto del país. El comercio y las actividades inmobiliarias son la fortaleza acá en la provincia de Guayas. Eh, la brecha con Pichincha ha aumentado. Y luego, en este mapa económico, pongámoslo así, vemos que realmente Guayas aporta el 30,92%, Pichincha el 25,76%, Manabí el 4,85%, y así se va sumando. La pregunta es, bueno, Azuay el 4,40%. La pregunta es, ¿estos cálculos en base a qué se hace? ¿Es el Banco Central del Ecuador el que entrega esta información, Fausto? Porque las otras provincias prácticamente aparecieran como que aportan bajísimo al PIB. Sí, sí, el tema del PIB lo hace el Banco Central con información y encuestas, y el tema tributario lo hace el SRI, tratando de determinar en dónde hace la actividad, independientemente en dónde paga impuestos, que era el ejercicio que estaba tratando de hacer Francisco Briones. Hizo una presentación en ese campo cuando estaba en el SRI. Ahora, en el tema de la ciudad y las provincias, eso es información de las cuentas nacionales que ha venido trabajándose desde hace algunos años, unos quizás 7, 10 años, de poder presentar cifras regionales, ¿no? Tratar de decir cuánto es lo que esta empresa genera para consumo, para importación, para exportación y dónde está ubicada. De acuerdo a esos datos, ubicándolos en el campo, como dices tú, 30% Guayas, 25 Pichincha y las otras muy pequeñitas, pero igual en la sumatoria todos van contribuyendo y ojalá que vayamos incrementando la actividad. Y este año, el 23, de acuerdo a cifras también que está presentando el Banco Central con nueva metodología, se va viendo que el año 23 con el 22
hay una fuerte y brusca caída en importaciones. Eso también, ¿qué implica? Importación, uno lo vincula con comercio, ¿verdad? Y también eso, ¿a quién le pega esa parte del comercio? Nos pega a nosotros, que Guayaquil es mucho más comercio que otras ciudades y provincias. Y también vemos en esos datos que nos da el Banco Central el consumo de los hogares. Este año casi que ha mantenido el mismo valor que el año pasado. El crecimiento es apenas 0,5%. Lo que quiere decir es que no ha habido incremento en el consumo de un año al otro. De alguna forma eso es sinónimo de que la economía se siente parada y el consumo es el 63% del total del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay que ir chequeando con esa información nueva que da el Banco Central para ver dónde tienes que hacer los correctivos y tratar de incentivar, y por eso la zona franca es importante, tratar de ver si en alguna provincia, que esas que son pequeñitas en frente del PIB, una zona franca que se instala allá pueda generar, reactivar y atraer recursos, ¿no? Ya, ahora te pregunto, ¿la otra manera de medir la economía es también a través del aporte en impuestos, ¿no? Sí, sí, claro, por eso es que era importante ese trabajo que hacía el SRI para no solamente decir en qué ciudad se pagó impuestos, porque aquí hacías el ejemplo, las petroleras hacen en el oriente su actividad, pero tienen su matriz en Quito y pagan en Quito, entonces resulta que Quito era la maravilla porque pagaba muchos impuestos y resultaba que no, que eran impuestos que se generaban, si bien se pagaban en la capital, se generaban en algunos otros lados. Y lo mismo en el caso de Guayaquil, con alguna actividad estaba una actividad, supongamos, camaronera que se hace en Machala, pero la empresa está en Guayaquil y de pronto se paga acá. Entonces, eso ahí también trataron de hacer la separación para decir de dónde se genera la actividad y de ahí lo otro, dónde se pagan impuestos, son dos cosas distintas. Se ha avanzado mucho en información para tratar de destinar y ubicar bien el origen del impuesto o el origen del crecimiento económico. Fausto, con este tema de los apagones, y con eso voy ya con las preguntas finales al CIDES, con este tema de los apagones, ¿cómo nos está afectando en la parte de la productividad? Tú sabes que Que me quedo, así. Se quedó la El tema, mira, ingeniero. el tema de los apagones, que era la pregunta de Sí, sí, Andrés. sí, El sí, tema sí. de los apagones, impacta, ¿no? Resulta que si mañana tenía pensado vender 8 horas, 10 horas por esta época navideña y prenavideña y tengo que estar apagado dos horas al día, entonces eso va a afectar la actividad y quizás por eso en estos últimos días que ya han normalizado, tuve una avalancha importante de actividad económica, ¿no? Uno pasa por todos los centros comerciales y están repletos. Quizás eso de alguna forma obedece a que están comprando lo que no pudieron comprar en el mes previo. Pero si no compraron en noviembre, que se refleja la recaudación en diciembre, entonces quiere decir que diciembre puede quedar un poco bajito, como lo que yo estoy viendo hasta ahora en impuestos, y podría mejorar importantemente en el mes de enero. Y por eso decía, si en enero vas a mejorar la recaudación, pasa para enero algunos valores pendientes de pago de presupuesto para que con los impuestos de enero puedas pagar aquello. Entonces, eso hay que ir chequeando. Los apagones van a tener alguna incidencia en el crecimiento económico, van a bajar un poco en la expectativa seguramente de ese 1,5% de crecimiento económico del 2023. Ojalá que no vaya por debajo del 1%, y eso va a marcar la tónica de este periodo previo, que ya finalmente dejamos atrás la parte de la pandemia ya superada. don Alcides Montilla García, no sé si quiere al final también ver cuál es la expectativa, no solo eléctrica para el país, sino eléctrica para ustedes, los azules. Bueno, yo voy a aprovechar más bien que estamos ya para terminar la entrevista para preguntarle a Fausto cuáles son sus expectativas, pero no del sector eléctrico, sino del equipo eléctrico. ¿Cómo lo ve, oiga? Porque este año mejor hay que enterrarlo, oiga, para en el olvido. ¿Cómo lo ve usted al equipo? ¿Qué? Mire, yo creo que es importante que el equipo haga cambios porque el presidente de la República, que es eléctrico, se aburre con el equipo cuando va al estadio, se aburre cuando ve televisión y eso nos va a afectar. El ánimo debe ser desde el presidente de la República que esté en buen ánimo para que pueda
mejorar la conducción del país. Por lo tanto, Emelec tiene una alta responsabilidad para que esos partidos no sean aburridos y que empecemos a ganar desde el vamos. Yo creo que por ahí vamos a ir también, Alcides. Oiga, y sería bonito que el próximo año campeonemos y quien entregue la copa sea el MLCista presidente de la República, pues. Veamos eso y lo importante es ir ganando y ojalá que campeonemos, como usted dice, querido Alcides. Bueno, oiga, aprovechando la ocasión, pues si no nos vemos, por lo menos por el Zoom, pues deseándole una bonita Navidad y un excelente 2024, estimado Fausto. A ustedes también, Alcides, gracias a ti, Andrés, a la gente que escucha Igual, Atalaya todas las Fausto, ¿ah? mañanas. Para ti, para la familia, un abrazo fuerte. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Las 9:16, el ex ministro de Economía y Finanzas, economista Fausto Ortiz de la Cadena.